y esa experimentación, ¿no? Es como muy libertario. Y por otra parte, pues el tema del exilio, porque obviamente a raíz de la dictadura ese tema se vuelve mucho más recurrente y siempre como que cala un poco. Entonces sería como eso lo que más me llamaría la atención de las voces chilenas. Yo le robaría el título a Nona Fernández de una de sus últimas obras, sería Chilean Electric, la literatura chilena como un chispazo en medio de una última niebla, una molotov cardíaca y un cancionero completo que es la obra del MBL. El reto de este capítulo es no nombrarlo tanto. Si quieren hacer un concurso, pueden tomar cada vez que yo diga el MBL y ahí se emborrachan. Capítulo para emborracharse. Digamos que es la escritura inflamable, un poco incendiaria. Y la diversidad finalmente que se encuentra, porque si uno pasa, por ejemplo, por Alejandro Zambra, uno puede rastrear muy fácilmente esa infancia durante la dictadura en formas de volver a casa, pero también puede llegar a María José Navia y a Paulina Flores, la autora que tenemos a continuación, y son narradoras que, por ejemplo, se están pensando la crisis de la mediana edad en un presente que eventualmente ve con mucha distancia a Pinochet o a Lagos o a Neruda y que ya no está, digamos, como en la pelea de Funquet frente a Macondo, sino que está en otra estructura. Creo que es un país que le permite a uno un recorrido bastante amplio entre yegua y yegua, y entre una Carmen Berenguer y una Gabriela Mistral dar una vuelta muy intensa. Por algo Cerati terminó viviendo en Santiago de Chile tanto tiempo. Algo tiene Chile. No sé todavía qué es, y ahí me anticipo a la respuesta que me pedían, pero se queda uno colgado de ese pedazo de país que parece un hilo. No, me encanta que hables de la diversidad, precisamente porque creo que tiene muchas voces muy distintas y que ofrece su literatura a muchos intereses literarios muy diversos. En mi caso, lo que me llama la atención, o lo que más me ha llamado la atención y me tiene como emocionada y maravillada, es como la fuerte presencia de la literatura escrita por mujeres y cómo se fueron abriendo espacios para que su experiencia y sus experiencias también fuesen consideradas poéticas, poetizables, literarias, ¿sí? Que era algo como que muy en contraste con otros lugares o sí, como con ese contexto además de ese momento y de todas las luchas que se estaban dando, que muchas mujeres ni siquiera habían tenido acceso a la educación y demás, estas mujeres en Chile se empiezan a dar una pelea, son pioneras en el voto y en la educación de las mujeres y creo que eso también se ve reflejado en su literatura. Y hay una generación que me impacta mucho, bueno, un par de generaciones que me impactan mucho, que es más o menos desde 1920 con Gabriela Mistral y ahí sigue, por ejemplo, con Carolina Gill y con Teresa Williams Montt, que es una poeta increíble, es anarquista, es feminista, es como toda una pionera, que además, por ejemplo, hizo crítica literaria y entonces me impresiona mucho cómo empezaron a abrir esos espacios para analizar lo narrativo y lo literario de sus propios textos, porque obviamente, digamos, desde ese contexto, los hombres pues no creían que fuese buena literatura si hablaba, por ejemplo, de maternidad y todos estos temas que se han dado como a las mujeres, entre muchas comillas, y entonces ellas empezaron a abrir sus propios espacios eh, de teoría y de crítica y se abrieron muchos espacios y escuelas de género y de pensamiento desde el género. Entonces, eso me parece supremamente adelantado y creo que además se puede ver hasta nuestros días con representantes tan importantes como Meruane o como Nona Fernández o como las que siguieron. Y, por ejemplo, hay algo que Nathan mencionó ahorita como la palabra cursi y me parece muy bonito porque precisamente, por ejemplo, María Luisa Bombal en un momento Victoria Ocampo, además porque esta gente se la Son pasaban amiguis, todos todos son con amiguis. todos, o sea, es una belleza. Eso eran un combo, eso era un parche grande Exacto, en las plazas, eso así de exacto. sencillo.
Y entonces como ese impacto de la creación detonándose unos con otros, eso me parece fantástico. Entonces María Luisa Bombal le pidió Victoria Ocampo, sí, Victoria Ocampo, que la mencionamos en el capítulo pasado, le pidió una crítica de una película, pero una película así como muy criollista, una película argentina muy criollista, y ella entonces hace una crítica alabando lo cursi y diciendo que es como una sátira también y diciendo como es una emoción súper humana que todos sentimos, pero ay, los intelectuales no, eso, lo cursi no estaba bien visto. Entonces es como eso, ese pensar en todas esas cosas que también son poetizables, que también son narrables desde una manera literaria, desde una manera hermosa. Entonces, de esa generación me impresiona mucho eso y creo que lo podemos ver hasta nuestros días y eso tiene que ver también con el cuerpo y con eso que mencionaba Carlos del cuerpo, y es que las mujeres también han estado narrando y poetizando y literarizando, no sé cómo se dice, como su propio deseo y sus propias sensaciones. Y eso es maravilloso. Yo creo que han abierto muchas puertas para la literatura y para espacios de literatura hecha por mujeres en América Latina. Me emocioné. No, no, o sea, es tremendo lo que acabas de mencionar, como todo ese hilo, tanto desde el punto de vista femenino como la construcción propia del lenguaje. Digamos que esos contextos que son tan personales y que van muy ligados a nuestros gustos, de una u otra manera nos han permitido acercarnos a la literatura chilena. Y siento que la literatura de este país llegó no de la forma tradicional a través de la academia, sino creo yo que a través de otros contextos, o por lo menos a mí me pasó. Yo en la universidad no lo vi tanto, pero cuéntenme ustedes, ¿cómo llegó la literatura chilena a ustedes? ¿Cómo la vieron en la universidad? O, por ejemplo, en el caso tal de las librerías en donde hemos trabajado, ¿qué tal fue ese acercamiento? En mi caso, bueno, pues en la universidad la verdad muy poco, casi nada, inclusive podría decir que yo no me acuerdo que ni siquiera hayan nombrado a Roberto Bolaño, es una cosa tristísima. Bueno, también es una cuestión académica que solo se leen muertos y uno, bueno, en este caso obviamente sí, pero es una necesidad de leer lo canónico para siempre, entonces bueno. Y aunque quizás también se leyera alguno que otro poeta, siento que igual casi que podría decir que todo fue nulo. Y en las librerías, al menos las personas sí tienen un concepto, siento yo, de lo que es la literatura chilena, al menos sí hay un acercamiento más grande y hoy en día mucha más fuerza porque las voces son más maduras y las recomendaciones están más como a la vuelta de la esquina y sí hay una opción más de reconocer y conocer la literatura chilena. Entonces, después es muy grato que esto pase así. Bueno, yo antes de la universidad recuerdo que mi única lectura había sido Condorito, si se tratara de narrar Chile. Igual en Condorito hay condensado todos los temas, o sea, el cuerpo, la memoria, el desplazamiento, el neoliberalismo, todas las categorías con las cuales uno suele hacerle análisis a La la burla, literatura, la sátira. la sátira, lo cursi, todo está ahí, el amor, Yayita, el argentino, todo. O sea, solo falta que entre la Thatcher. Por fortuna no la nombran tanto. Lo cierto es que sí, antes de la universidad, quizás solo con Dorito, en la universidad apareció Huidobro, el que ustedes ya han hablado, y creo que claro, esa caída en paracaídas es brutal. Y lo desestabiliza y yo creo que sí es muy importante entender ese giro de las vanguardias. Hay un escritor editado por Laguna justamente, que es Juan Emar, con una novela que se llama Ayer, que está muy centrado en lo cómico y en las vanguardias y en una idea como de flaner del siglo XX que valdría la pena tener ahí en la cabeza. Pero todo realmente sucede después de la universidad. Más allá de Donoso, Huidobro, Mistral y Neruda, no pasó mucho más. Eh, a Bolaño lo vine a ver editado en anagrama por cantidades industriales y vendí cantidades industriales de Bolaño en anagrama, no así en la edición de Pingüino que ni Jodorowsky imprime,
pero eso ya es parte como de mi alegato contra las editoriales. Y este es un capítulo dedicado a Chile, así que vale la pena definitivamente visitarlo, narrativamente al menos. Y creo que, por ejemplo, una autora como Isabel Allende es justamente un punto de referencia. Aunque la legión de autores con próstata en Chile es abundante, yo dudo mucho que haya un escritor o una escritora que sea más leída que Isabel Allende y que sea más recordada que Gabriela Mistral. Son dos titanes, independientemente del tono que usen, que le guste o no, que haya cambiado, porque obviamente un autor debe cambiar también sus formas y sus maneras y sus temas. Difícilmente están algún Bolaño tocándole la puerta a Isabel Allende, con la cual tuvo su rifirrafe y su chisme coctelero. Y pues Isabel Allende sigue dando lata y Bolaño, pues bien, gracias. Ok, bueno, en mi caso lo mismo. Yo creo que en la universidad muy poco, por ahí de pronto Bolaño y pare de contar. Qué triste, ¿no? Bueno, Es y demasiado triste. y Nicanor Parra, sí, yo creo que esos sí aparecieron por ahí. Nicanor Parra con su, ¿cómo es que se llama? Antipoesía. Creo que por ahí salió a relucir en alguna clase, pero no mucho más. Y esto que mencionaba Nata me llamó mucho la atención porque digamos que se relaciona un poco con lo que venía diciendo y es que yo creo que en Chile se dieron espacios críticos para comentar obras no canónicas, o sea, obras también de autores vivos, y yo creo que eso movió mucho esa literatura chilena, y eso pasó desde, o sea, 1940. Entonces creo que eso movió mucho la literatura chilena y me parece muy importante precisamente que nos demos la oportunidad de leer pues autores vivos. Eso significa muchas cosas y no solo como lectores sino en las academias, bueno, en fin, pero ya, de verdad me fui por otro lado. Y ya luego en la librería, yo creo que como les conté, como que conocí a Carlos y se me abrió un país, ¿sí? Como logro desbloqueado. Y ahí empecé pues ya como a investigar más, a leer más. Y entonces ya empecé como a descubrir autoras como Meruane o como Ampuero, como Bombal, como Carolina Gill, como Teresa Williamson. Entonces siento que pues siempre el camino al descubrimiento ha sido desde las librerías, afortunadamente. Y aquí estamos pues compartiendo eso. Sí, es cierto, Caro, muy afortunadamente eso. Ay, Eso, perdón, eso seguía es Edwin, lo verdad. siento. Dale, perdón. No, no, tranquilos, tranquilos, no hay lío. Salten la pregunta si quieren. No, 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 dale, No, dale, mentira. dale. no te vas a librar. No te vas a librar. No, no, no. ¿Qué tal eso? Yo quiero escapar y ustedes no me dejan escapar. Escapé de Latinoamérica, ahora me toca volverme. Mentiras. Por otro lado, siendo como una contracara de lo que decía Caro ahorita, yo sí en la universidad tuve la fortuna de explorar varios autores chilenos. Obviamente, pues el tema de los clásicos, los que siempre se leen, pero sí se trataban un poquito más a profundidad. Y gracias a eso, pues me llevó a que en las librerías averiguar un poco más de lo que se estaba produciendo en Chile. Obviamente ya Carlos ha mencionado algunas autoras como Lina Meruane, como Daniela, no, no lo puedo decir bien, es al revés, es de Amela Altit. De Almela. De Amela, sí, porque si no me pagan. Y obviamente pues la poesía de Nicanor Parra siempre estuvo constantemente como en la mira de muchas personas y específicamente por la deconstrucción del lenguaje y la deconstrucción de la poesía misma. Así que eso fue lo que se fue tejiendo dentro de mi carrera, por así decirlo. Ver esto desde el punto de vista, desde lo experimental y lo experimental ya en un idioma propio, en un idioma conocido, alterando por completo las formas, como lo hacía Huidobro,
o alterando por completo la estructura del lenguaje como lo hacía Nicanor Parra. Obviamente todos con un mensaje de trasfondo, así que fue como un 50-50. A la universidad le agradezco mucho por darme como las primeras pinceladas de lo que es la literatura chilena, latinoamericana, de como dice Soto,